Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta que es la tercera clase dentro del curso de Guiamet. Disculpas por la demora, estaba buscando cómo silenciar los micrófonos, mil disculpas por la demora. Y nada, espero que hayan podido revisar las grabaciones que les envié ya, también que hayan podido revisar la parte de las presentaciones de forma completa, que se las hayan impreso porque hoy vamos a continuar con la parte de fármacos antihipertensivos, esta bonita familia dentro de la farmacología que la van a utilizar día con día. Hoy vamos a terminar todo el tema de fármacos antihipertensivos y al final vamos a resolver un caso que estuve preparando para todos ustedes, que estoy seguro que lo van a poder resolver. Bien, entonces me confirman, por favor, vamos a comenzar a compartir pantalla. Me confirman que les aparece cómo les comparto la pantalla y vamos a continuar desde donde habíamos quedado el día de ayer, doctores y doctoras. Bien, entonces, ayer donde quedamos, ayer dijimos que los fármacos antihipertensivos se clasificaban en cinco grandes familias. Ahora, vamos a repetir las familias. Dijimos que para recordar esas familias utilizábamos la mnemotecnia del A, B, C, D y E. Doctores, ¿quién recuerda la primera familia de los fármacos antihipertensivos? Las yecas, enalapril, No son los antagonistas. Sí, doctores, igual los voy a leer en el chat. Antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Correcto, doctores. Antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y sí, dentro de ahí teníamos a los YECA, teníamos a los ARA2 y ahí tenemos a los inhibidores de la renina. ¿Cuál es el segundo grupo, doctores? Beta Los- bloqueante. Bloqueadores. Perfecto, perfecto, doctores. También en el chat los estoy leyendo, los beta bloqueantes. Bien, la tercera familia. Inhibidores de calcio. Calcio antagonistas, inhibidores de calcio, es lo mismo. Perfecto, doctores. Vamos con la cuarta familia, la letra D. diuréticos, Los diuréticos. Teníamos ahí los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos y los ahorradores de potasio. Y finalmente la letra E, doctores. otros Esos fármacos. Esos otros. Esos otros fármacos. vasodilatadores. Perfecto. Bien. Ya vimos entonces que cuando hablamos de la primera familia, todos estos van a actuar necesariamente a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vimos la primera gran familia que eran los YECA y tenía un principal representante que era el famoso enalapril. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar de la siguiente familia que son los ARA2. Bien. Entonces, cuando hablamos de los fármacos que son los ARA2, estos también van a tener un sufijo por el cual van a terminar la mayoría y el sufijo va a ser sartán. Recuerden que ayer vimos que el sufijo era pril, enalapril, lisinopril, captopril y demás. Acá el sufijo va a ser sartán. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los ARA2? El mecanismo de acción, como su nombre lo dice, va a ser que van a actuar bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores tipo 1 de la angiotensina. Básicamente van a actuar justamente a este nivel, evitando la formación de esta angiotensina y posteriormente, por ende, evitando la formación de la aldosterona a futuro. Ahora, muy importante, de igual forma como lo vimos el día de ayer, cuando hablamos de la angiotensina, esta por sí misma tiene la capacidad de generar vasoconstricción. Por ende, si la bloqueamos, ¿qué va a ocurrir? Pues no va a haber quien estimule esta vasoconstricción y por ende no va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica. De igual forma, no va a aparecer la aldosterona y la aldosterona por ende no va a poder cumplir con sus funciones. ¿Cuáles serán? Pues retener el sodio y agua y por ende aumentar el volumen sanguíneo. Y si aumentaba este volumen sanguíneo, pues también aumentaba el gasto cardíaco. En este caso, como no ocurre, pues no hay ni elevación del gasto cardíaco ni tampoco de la resistencia vascular periférica. Y de esta forma, como son los factores principales de los que depende la presión arterial, pasamos de tener una presión totalmente elevada a tener una presión en parámetros normales. Bien, ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esta familia? Van a ser estos: candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán y medoxomilo de acilsartán. El último incluso parece trabalenguas. Son realmente muchos, pero como se dan cuenta, todos acaban en el sufijo sartán.
Ahora, si bien son bastantes los fármacos que forman parte de esta familia, realmente el único o el que generalmente van a encontrar dentro de la clínica, pues va a ser este que es el principal representante y más importante de todos, que es el famoso losartán. Losartán. Ahora, ¿cuáles son las dosis, la frecuencia y la presentación en la que viene este medicamento? Bien, el losartán se puede administrar en dosis iniciales de 25 miligramos a dosis máximas de 100 miligramos, con una frecuencia de 1 a 2 veces por día. Tiene una vida media de 2 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas como las que estamos viendo acá de 50 miligramos. Siempre, doctores, cuando utilicemos algún medicamento antihipertensivo frente a un paciente que tiene hipertensión, tenemos que iniciar en un principio con las dosis más bajas. En este caso, la dosis más baja, ¿cuál sería? Pues sería 25. Posteriormente, si no funciona, subir a 50 y más adelante 100 miligramos. Eso también lo vamos a explicar en la parte final cuando les hable un poco del manejo específico de cada paciente. Bien. Entonces, estas son las dosis del losartán. Ahora, ¿cuándo está indicado este medicamento? Pues está indicado en cualquier tipo de hipertensión arterial leve o moderada. Y ojo, al igual que los YECA, los ARA2 también son medicamentos de primera línea cuando hablamos de la hipertensión. Repito, tanto la familia de los YECA como la familia de los ARA2 son medicamentos de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial. Aparte de ello, los ARA2 son bastante buenos cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca. También, al igual que el enalapril, está indicado en pacientes que tienen diabetes mellitus, porque pueden ser protectores a ese nivel, también en una nefropatía crónica, en un infarto agudo de miocardio o incluso en un riesgo de cardiopatía coronaria. Bien, ahora, por otra parte, ¿cuándo no debemos utilizar este medicamento? Pues está contraindicado cuando tenemos un paciente que tiene hipersensibilidad al medicamento, pero también está contraindicado su uso de forma absoluta cuando tenemos una paciente gestante o embarazada. Durante el embarazo no tenemos que utilizar este medicamento. Entonces, hasta ahora, los medicamentos que vimos, ninguno se pueden utilizar durante el embarazo. No se preocupen, más adelante van a ver que sí hay fármacos antihipertensivos ideales para el embarazo. Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que puede producir el losartán? El losartán, según la teoría y la bibliografía, también puede producir tos seca, pero realmente la tos seca que produce tiende a ser mínima. Es por eso que, como les dije el día de ayer, el que principalmente produce la tos seca es el enalapril. Y si este produce lo mismo, pues justamente debe ser reemplazado por un ARA2 que va a ser el losartán. Bien, aparte de ello puede producir hipercalemia, principalmente ¿por qué? Principalmente porque estamos produciendo una eliminación masiva de sodio y agua y generalmente el potasio va en forma contraria a cómo va el sodio y por eso tiende a elevarse. De igual forma puede producirse hipotensión si es que se utilizan dosis inadecuadas del medicamento, puede generar hiponatremia, ya dijimos por qué, porque estamos eliminando grandes cantidades de sodio y también puede producir daño renal al feto. Es justamente por ello que está contraindicado en pacientes gestantes. Bien. Ahora, entendiendo esto, pasemos a ver la siguiente familia, que son los famosos inhibidores de la renina. Los inhibidores de la renina no tienen sufijo. ¿Por qué? Porque solamente existe un fármaco representante de este grupo. Ahora, si bien existe este fármaco, realmente este fármaco ya no se utiliza actualmente. ¿Por qué? Por los efectos adversos que produce, que realmente son abundantes. Bien, aún así tenemos que saber como conocimiento general qué es este medicamento. Bien, entonces, los inhibidores de la renina, ¿qué es lo que van a hacer? Como su nombre lo dice, se van a encargar de inhibir a la renina y van a bloquear la degradación de angiotensinógeno en angiotensina 1. Entonces, veamos esto en la parte de la gráfica. Bien, entonces tenemos acá a que primeramente, todo esto partía e iniciaba a partir de la producción de la famosa renina que iniciaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, ¿qué pasa? Que estos inhibidores de la renina justamente actúan acá, a este nivel, bloqueando la producción de esta renina. Y si esta renina no se produce, pues más adelante no habrá degradación de angiotensinógeno que producía la angiotensina 1, ni tampoco habrá angiotensina 2, ni tampoco habrá más adelante producción de la aldosterona. Y por ende, si no tenemos
tenemos esto, no tenemos quien aumente la resistencia vascular periférica, tampoco tenemos quien aumente el volumen sanguíneo ni produzca una retención de sodio y agua y por ende no eleve el gasto cardíaco. Y de esta forma, si no elevamos la resistencia vascular periférica ni tampoco elevamos el gasto cardíaco, pues pasamos de tener una presión totalmente elevada a tener una presión en parámetros normales en el paciente. Bien. Ahora, nuevamente, como les dije, los fármacos solamente es uno y ya no se lo utilizan por los efectos adversos que llegan a producir. ¿Y cuál es el nombre del medicamento? El nombre del medicamento es el famoso Alisquiren. Alisquiren. Este medicamento de igual forma se puede administrar en dosis iniciales de 150 y dosis máximas de 300 miligramos, con una frecuencia de 1 a 2 veces por día. La vida media va a ser de 24 horas y la presentación en la que viene va a ser de 150 y 300 miligramos. De igual forma, cuando está indicado principalmente en la hipertensión arterial primaria. Cuando está contraindicado durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Por producir riesgo de hipotensión fetal. Entonces, de igual forma, en el embarazo no debemos utilizarlo. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Justamente estos son por los cuales ya no se utiliza este medicamento, que van a ser potencialmente teratógenos. Pueden producir diarrea, pueden producir hipotensión, hiponatremia, hipercalemia, anemia, cefalea, tos seca, erupción cutánea e incluso angioedema. ¿Ven? Realmente los efectos adversos que produce este medicamento son abundantes y es por eso que ya no se los utiliza. Entonces, hasta acá con la primera gran familia que son los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Puntos importantes que ustedes tienen que recordar, principalmente, si hablamos tanto de los YECA como de los ARA2, los principales representantes van a ser enalapril y losartán respectivamente. Lo primero. Lo segundo es que ambos medicamentos de la familia de los YECA y de los ARA2 son familias de primera línea en el manejo de la hipertensión arterial. Son los que tenemos que considerar en primer lugar para tratar a un paciente con hipertensión arterial. Por otra parte, los inhibidores de la renina, como les dije, ya no se utilizan. Y otro punto importante, si tenemos un paciente que presenta tos seca a partir del consumo del enalapril, pues se puede reemplazar esto con el losartán. Bien, doctores, entonces ya tenemos lista y entendida la primera gran familia. Hasta ahí todo claro, doctores. Pongan emojis si está todo claro o si tienen alguna consulta pueden hacerla para pasar con la siguiente familia que es la letra. Vamos a ir con la letra C primero antes de ir con la letra B. ¿Todo está claro, doctores? ¿No hay ninguna duda? Bien, doctores. Vamos entonces ahora con la letra C, que son los calcioantagonistas. Calcioantagonistas. Cuando hablamos de los calcioantagonistas, acá tenemos a las dihidropiridinas y a las no dihidropiridinas. Y ahora vamos a entender a qué nos referimos cuando mencionamos lo mismo. Bien, entonces dentro de los calcioantagonistas tenemos dos familias, las dihidropiridinas y a las no dihidropiridinas. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Como su nombre lo dice, se van a encargar de bloquear directamente los canales de calcio. Y recuerden que les dije ayer. Ayer les dije que el calcio principalmente lo que produce cuando ingresa dentro de la célula es contracción, estimulación. Por ende produce contracción a nivel de la célula donde vaya a producir su efecto. Ahora, miren, lo que hacen entonces los calcioantagonistas es bloquear a estos canales de calcio. ¿Pero qué canales de calcio? Van a bloquear los canales de calcio que son L, T, N y P. Dentro de nuestro cuerpo tenemos varios canales de calcio, que son estos, canales de calcio L, T, N y P. Ahora, cuando hablamos de los calcioantagonistas dentro de la familia de los fármacos antihipertensivos, nos referimos directamente a que estos van a bloquear a nivel de los canales de calcio de tipo L. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde se encuentran esos canales de calcio? Estos canales de calcio se encuentran principalmente a nivel de los músculos y lo que producen es contracción muscular o vasoconstricción. Ahora, si hablamos específicamente de los canales que van a ser bloqueados por los calcio antagonistas, que son los de tipo L, ¿dónde se van a encontrar? Estos se van a encontrar principalmente a nivel del corazón y a nivel del músculo liso dentro de los vasos sanguíneos, es decir, a nivel del miocardio, a nivel del nodo auricular
auriculoventricular y a nivel de las células del músculo liso, específicamente dentro de los vasos sanguíneos. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros directamente utilicemos los calcio antagonistas, vamos a tener efecto frente al corazón y frente a los vasos sanguíneos. Y si bloqueamos los que se encargan de producir contracción y aumentar por ende la frecuencia cardíaca o los que se encargan de generar vasoconstricción en los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que produciríamos? Directamente produciríamos pues lo contrario, que va a ser relajación muscular a nivel del corazón y también vasodilatación porque no estamos produciendo vasoconstricción. Hasta ahí todo claro. Ahora, un punto muy importante acá y es justamente la diferenciación entre las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Y es que si bien ambas van a actuar a nivel de los canales de calcio de tipo L que se encuentran justamente acá, vamos a ver que van a tener una afinidad diferente. ¿A qué me refiero? A que cuando nos referimos a las no dihidropiridinas, ¿qué es lo que van a hacer estas? Estas van a actuar a nivel tanto de los vasos sanguíneos como a nivel del corazón. Repito, las no dihidropiridinas actúan específicamente a nivel de los vasos sanguíneos y actúan a nivel del corazón. Y al bloquear los canales de calcio, ¿qué es lo que generan? Generan disminución de la frecuencia cardíaca acá y generan una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Bien. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de las dihidropiridinas, ¿qué es lo que van a hacer? Estas únicamente van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos, generando vasodilatación. Y uno dirá, esto realmente no parece muy importante, pero realmente es importante, doctores. ¿Por qué? Porque entendiendo esto, nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, cuando utilizamos una dihidropiridina, podemos llegar a provocar alteraciones a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque generamos vasodilatación y por ende estimulamos un aumento de la frecuencia cardíaca de forma involuntaria. ¿Por qué? Porque no estamos generando relajación a nivel del corazón. En cambio, por ende, si tenemos un paciente con una patología cardíaca, no estaría indicado utilizar las dihidropiridinas. Pero si tenemos a un paciente que tiene esa misma patología cardíaca, una no dihidropiridina sí sería bastante ideal porque no solamente actuaría a nivel de los vasos sanguíneos, sino que también actuaría a nivel del corazón, obviamente dependiendo de la patología que vaya a tener. Bien, entonces, entendiendo esto, doctores, vamos a ver que cuando hablamos de las dihidropiridinas, estas terminan en el sufijo pino. Todos los fármacos que forman parte de esa familia terminan en el sufijo pino. ¿Y cuáles son los medicamentos principales de acá? Tenemos al famoso nifedipino y al amlodipino. Y justamente acá, doctores, es donde encontramos el primer fármaco que sí se puede utilizar en una paciente gestante, que es el nifedipino. Y ahora vamos a ver en qué situación. Bien, ahora, ¿cuánto se puede administrar? ¿Cuál es la vida media y la presentación? Primero, si hablamos del nifedipino, este se puede administrar en dosis iniciales de 30 miligramos a dosis máximas de 60 miligramos. Es justamente el que estamos viendo acá. Con una frecuencia de 2 veces durante el día, tiene una vida media de 3 a 4 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 10, 20 o incluso 30 miligramos. Bien, por otra parte, cuando hablamos del amlodipino, este se puede administrar en dosis iniciales de 2,5 a dosis máximas de 10 miligramos, con una frecuencia de 1 a 2 veces por día. La vida media es de 35 a 50 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 5 y 10 miligramos y también viene en cápsulas. Bien. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de las no dihidropiridinas, vamos a encontrar que acá no tenemos un sufijo característico de estos medicamentos, pero ¿cuáles son los principales representantes? Acá tenemos al verapamilo y tenemos al diltiazem. El verapamilo se puede administrar en dosis iniciales de 120 a 480 miligramos cuando hablamos de tabletas y de 5 miligramos hasta 10 miligramos cuando hablamos de ampolletas. La frecuencia puede ser de 1 a 2 veces por día y tiene una vida media de 2 a 8 horas.
tiene una presentación en tabletas de 40, 80 y 120 miligramos. Acá, por ejemplo, vemos la de 80 y viene también en ampolletas de 5 miligramos por cada 2 ml. Y por último tenemos al diltiazem. El diltiazem pues, se puede administrar en dosis iniciales de 120 y dosis máximas de 360 miligramos con una frecuencia de una vez por día. La vida media va a ser de 3 a 9 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 30, 60, 90 y de 120 miligramos. Ahora, ya teniendo todo esto en claro, pasemos a ver lo más importante, las indicaciones. ¿Cuándo están indicados estos medicamentos? Primero, si hablamos de las dihidropiridinas, estas están indicadas en todas las formas de hipertensión arterial, ya sea leve, moderada o incluso en algunos casos levemente severa. Bien. Y acá viene lo que les dije hace un momento. El primer fármaco que sí está indicado en una paciente que tiene gestación es justamente el nifedipino. Miren, pero ¿en qué situación? Está indicado cuando una paciente está gestando y se encuentra con preeclampsia. Preeclampsia, que es justamente cuando la paciente tiene elevada la presión arterial por encima de los parámetros normales, pero aparte de ello también presenta proteinuria y generalmente va a estar edematizada. En esos casos sí es seguro utilizar el nifedipino porque va a servir y no va a ser teratogénico para la paciente. Por otra parte, si hablamos de las no dihidropiridinas, esas también están indicadas en hipertensión arterial, en arritmias y en angina de pecho. Y acá justamente entra lo que les dije hace un momento. Recuerdan que les dije que teníamos que tener mucho cuidado al utilizar las dihidropiridinas en pacientes con patologías cardíacas. Es por eso que acá no las mencionamos. ¿Por qué? Porque podemos agravar, por ejemplo, una arritmia o una angina de pecho. Pero en cambio, las no dihidropiridinas sí están indicadas en arritmias y en angina de pecho. ¿Por qué? Porque como les dije, van a actuar también a nivel del corazón, doctores. Bien. Ahora, ¿cuándo están contraindicados estos medicamentos? Las dihidropiridinas están contraindicadas en la hipersensibilidad al medicamento, en casos de hipotensión y choque cardiogénico o alguna cardiopatía isquémica. El amlodipino, obviamente no el nifedipino, está contraindicado también en el embarazo y la lactancia. Por otra parte, las no dihidropiridinas, cuando están contraindicados en un paciente con el síndrome del nodo sinusal enfermo, básicamente cuando hay una alteración a nivel de la conducción o cuando existe un bloqueo auriculoventricular de segundo a tercer grado, el diltiazem directamente, y también cuando hay un infarto agudo de miocardio transmural o con presencia de la onda Q. Generalmente esta se ve bastante, pero bastante mínima, pero acá se hace mucho más evidente. Bien, y finalmente, ¿cuáles son los efectos adversos, doctores? Los efectos adversos van a ser los siguientes. Si hablamos de las dihidropiridinas, estas pueden llegar a producir edema de miembros inferiores, hipotensión, congestión nasal, taquicardia, que ya les expliqué por qué, todo lo que hacía a nivel del corazón, diarrea, estreñimiento e infarto agudo de miocardio. Es por eso que no está indicado en esos pacientes. Por otra parte, las no dihidropiridinas pueden generar un estreñimiento, pueden generar bloqueo auriculoventricular, debilidad, náuseas, hipotensión, edema y reacciones alérgicas, doctores. Bien. Entonces, esta es la familia de los calcio antagonistas, doctores. Lo más importante que tienen que recordar es que, al igual que los YECA y al igual que los ARA2, estos medicamentos también son de primera línea cuando hablamos de fármacos antihipertensivos. Entonces, van a ver que en total tenemos cuatro medicamentos o cuatro familias de medicamentos que son fármacos de primera línea en la hipertensión arterial. Ya hablamos de tres, los YECA, los ARA2 y acá tenemos a los calcio antagonistas que también son medicamentos de primera línea, doctores. Bien, entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tienen que recordar principalmente? Que las dihidropiridinas no deben utilizarse en pacientes con patologías cardíacas. Si queremos utilizarlo, podemos utilizar las no dihidropiridinas. Ahora, ¿sobre qué tipo de canales de calcio actúa? Esta generalmente es pregunta de examen sobre los canales de calcio de tipo L, que se encuentra donde? A nivel del corazón y a nivel de las células del músculo liso. Bien. Entonces, esa es la segunda Doctor, gran familia de los calcio antagonistas, doctores. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Los voy a ir leyendo en el chat. doctor, una consulta, buenas noches. Tal vez nos podría, bueno, personalmente no entendí muy bien eso, la diferencia de las dihidro.
piridinas y la función prácticamente. Sí se indica usted y recalca que no hay que dar las dihidropiridinas en cardíacos, pero no entendí muy bien el por qué, si me podría explicar. Excelente, doctora, no se preocupe. Bien, vamos a repetir entonces esa parte. Miren. Acá, como les dije, los calcio antagonistas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a bloquear los canales de calcio, ¿cierto? Ahora, en nuestro cuerpo nosotros tenemos diferentes canales de calcio, que van a ser los canales de calcio de tipo L, los canales de calcio de tipo T, N y de tipo P. ¿Qué es lo que van a hacer esos canales de calcio? Principalmente se van a encargar de producir contracción muscular y vasoconstricción en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos de los fármacos antihipertensivos calcio antagonistas, ¿esos dónde van a actuar? Van a actuar bloqueando los canales de calcio de tipo L principalmente, que se encargan de igual forma de hacer esto, de generar contracción muscular y de generar vasoconstricción. Pero ¿en qué segmentos? Eso varía respecto a los otros canales de calcio a nivel del miocardio, a nivel del nodo auriculoventricular y a nivel de las células del músculo liso, es decir, a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos. Ahora, acá entra la diferencia. Cuando hablamos de las dihidropiridinas, estas van a actuar solamente a nivel de los vasos sanguíneos, por ende bloqueando los canales de calcio solamente acá. Por otra parte, si hablamos de las no dihidropiridinas, estas van a actuar bloqueando los canales de calcio, pero a nivel del corazón y también a nivel de los vasos sanguíneos. De esta forma van a generar vasodilatación y también relajación o disminución de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, las dihidropiridinas solamente producen vasodilatación y a partir de ello, pues las indicaciones para pacientes que tengan o no tengan enfermedades cardíacas, doctores. Bien, ahora quedó claro, doctores. Sí. Sí, profesor, disculpe. En efectos adversos de las no de las dihidropiridinas o como los pinos, eh, ¿por qué produce taquicardia en ese caso si son vasodilatadores, vasodilatación que está haciendo? Excelente pregunta, doctor. Justamente por eso, porque miren, el corazón, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el corazón es bombear sangre hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y los vasos sanguíneos generalmente se encuentran con un tono adecuado, con un tono normal. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros cuando generamos vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos es que vamos a aperturar más el vaso sanguíneo y por ende al aperturarlo, ¿qué vamos a exigir? Vamos a exigirle al corazón mayor bombeo de sangre, lo que va a hacer que el corazón justamente comience a latir mucho más rápido y a partir de latir más rápido es que va a aparecer esa taquicardia, doctor. A partir de ello es que aparece la taquicardia. Ahí entendí, profe. Excelente, doctor. Bien, entonces, doctores, ya tenemos hasta acá la segunda familia. Ya hablamos de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y calcio antagonistas. Como les dije, lo más importante, tenemos a los YECA, ARA2 y calcio antagonistas de primera línea. De acá, solamente la parte de patologías cardíacas no se les tiene que olvidar. Ahora bien, entendiendo ello, vamos a ver a la segunda familia, digo la tercera, perdón, que es una de las más importantes, que son los beta bloqueantes. Acá vamos a hablar de los bloqueadores beta, bloqueadores alfa y de los alfa y beta bloqueadores. Bien, entonces hablemos de cada uno a detalle. Y primeramente vamos a hablar de los beta bloqueadores, los fármacos beta bloqueadores. Acá vamos a ver que dentro de los beta bloqueadores tenemos dos familias, que son los beta bloqueadores selectivos y los beta bloqueadores no selectivos. Como hace rato lo vimos en las dihidro y no dihidro, acá también tenemos familias. Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es bloquear los receptores beta. Ahora, cuando hablamos de receptores beta en nuestro cuerpo, nosotros tenemos tres diferentes tipos de receptores beta, que son los beta 1, los beta 2 y los beta 3. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Justamente lo que vimos en la anterior clase. Dijimos que el sistema nervioso simpático se encargaba de activar a los receptores beta 1 cardíacos principalmente, ¿bien? Pero ahora vamos a ver que como tenemos tres receptores beta 1, beta 2 y beta 3, se van a encargar y se van a encontrar en diferentes posiciones. Por ejemplo, si hablamos de los beta 1, estos se encuentran a nivel del corazón, se encuentran a nivel del corazón. Si hablamos de los beta 2, estos se encuentran a nivel de los bronquios. Y si hablamos de los beta 3, estos se encuentran a nivel del tejido lipídico. Bien, entonces acá la pregunta por ende es, ¿qué función cumple cada receptor en cada tejido? Bien,
Los beta 1 a nivel del corazón, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener un efecto ionotrópico positivo. En palabras simples, van a aumentar las contracciones del corazón y por ende van a aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de los beta 2, ¿qué es lo que van a hacer? Uno dirá, seguramente van a generar vasoconstricción y generalmente acá muchos se equivocan. No, los beta 2 lo que van a hacer es generar broncodilatación a nivel de los bronquios dentro de los pulmones. Repito, los beta 2 van a producir broncodilatación. Beta 1, aumento de las contracciones del corazón. Beta 2 producen broncodilatación y finalmente, beta 3 generalmente, según muchas bibliografías, lo que dicen que produce es lipólisis, pero no es de mucha relevancia. Solamente quiero que recuerden más que nada estos dos. Beta 1, aumento de la frecuencia cardíaca y beta 2, aumento de la broncodilatación. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que directamente, cuando hablamos de los fármacos que son no selectivos, estos, como su nombre lo dice, van a ser aquellos que se encarguen de bloquear de forma no selectiva a todos los receptores beta, que van a ser beta 1, beta 2 y beta 3. Por otra parte, cuando hablamos de los selectivos, estos únicamente van a bloquear a los receptores beta 1. ¿Y esto por qué es importante? Porque miren, si utilizaríamos un fármaco que es beta bloqueante selectivo, directamente este solamente actuaría acá a nivel del corazón, disminuyendo seguramente la frecuencia cardíaca y por ende disminuyendo el gasto cardíaco y disminuyendo por ende la presión arterial. Hasta ahí se entiende. Pero ahora, ¿qué pasa si utilizo un fármaco beta bloqueador no selectivo? En este caso, no solamente disminuiría la frecuencia cardíaca, sino que también tendría efecto acá a nivel de los bronquios, que es lo más importante. Recuerden que la función era broncodilatación. Entonces, en este caso, al yo no producir directamente broncodilatación, ¿qué es lo que ocurriría acá? Ocurriría lo contrario, broncoconstricción. Y este es el punto más importante probablemente de este grupo. ¿Por qué? Porque si produciríamos broncoconstricción, pues obviamente esto no estaría indicado en pacientes que tienen justamente patologías a nivel respiratorio que afecten a nivel de los bronquios. Bien. Entonces, esto es lo que van a hacer directamente los beta bloqueadores. Van a directamente encargarse de bloquear a los receptores beta. Los no selectivos directamente a los beta 1, beta 2 y a los beta 3 y los selectivos únicamente a los beta 1. Ahora, un punto muy importante también es, según algunas bibliografías, indican que los beta 1, aparte de encontrarse acá, también se encuentran levemente a nivel de los riñones. Específicamente, ¿qué es lo que hacen? Estimulan la producción de la renina y posterior producción de angiotensina, aldosterona y posterior retención de sodio y agua y aumento de volumen sanguíneo. Es lo que dicen algunas bibliografías. Entonces, de tal forma que nosotros cuando bloqueamos al beta 1, no solamente evitamos directamente el bloqueo del gasto cardíaco o el aumento de la frecuencia cardíaca, sino que también podemos bloquear a esta parte a nivel del sistema renina-angiotensina, aldosterona y por ende disminuir la resistencia vascular periférica. Bien, doctores. Entonces, acá una pregunta para ustedes. Por ejemplo, si utilizaríamos un fármaco que es un beta bloqueador no selectivo, ¿en qué pacientes tendríamos que tener cuidado para utilizar este medicamento? Hablando principalmente de los receptores beta 2. ¿En quién deberíamos tener cuidado? Pacientes asmáticos. Con Ojo, asma y con EPOC también podría ser. Excelente. Excelente, doctores. Pacientes que tengan crisis asmática, tengan asma, que tengan alguna exacerbación de la POC. ¿Por qué? Porque directamente, justamente es esa la definición del asma. Es una respuesta ante un alérgeno que va a caracterizarse por una broncoconstricción masiva. Y si le administramos un fármaco no selectivo, estimularíamos todavía más la broncoconstricción y obviamente agravaríamos mucho más al paciente. Ahí entra la importancia de hacer una correcta anamnesis al momento de hablar con el paciente. Bien, entonces ya teniendo en claro todo esto, de esta forma es que pasamos de tener una presión totalmente elevada a tener una presión en parámetros normales a partir de los beta bloqueadores. Ahora, pasemos a ver los sufijos. Tanto los fármacos no selectivos como los selectivos terminan en el sufijo olol. Bien.
Ahora, ¿cuáles son los que forman parte de cada familia? Primero, si hablamos de los no selectivos, acá vamos a encontrar al propranolol, al timolol y al nadolol. Y si hablamos de los selectivos, acá encontramos al metoprolol, al atenolol, al esmolol y al bisoprolol. Veamos el principal representante de cada familia. Primero, cuando hablamos de los no selectivos, el principal representante va a ser el propranolol, que se puede administrar en dosis iniciales de 80 a dosis máximas de 480 miligramos con una frecuencia de 2 veces por día. Tiene una vida media de 3 a 6 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 10, 20, 40 y 80 miligramos y también viene en ampolletas. Acá, por ejemplo, vemos la presentación en tabletas de 40 miligramos. Por otra parte, cuando hablamos de los fármacos selectivos, acá vamos a encontrar muchos fármacos importantes, como lo son el metoprolol, atenolol y nebivolol. Primero, el metoprolol se puede administrar en dosis iniciales de 50 miligramos, dosis máximas de 100 miligramos, con una frecuencia de 2 veces durante el día. Tiene una vida media de 3 a 4 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 100 miligramos. Por otra parte, cuando hablamos del atenolol, es justamente el que estamos viendo acá. Se puede administrar en dosis de 50 miligramos a dosis máximas de 100 miligramos con una frecuencia de 1 vez por día. Tiene una vida media de 6 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 50 y 100 miligramos y también en ampolletas. Y por último tenemos al nebivolol que se puede administrar en dosis de 5 miligramos, dosis máximas de 40 con una frecuencia de 1 vez por día y la vida media va a ser de 10 a 12 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 5 miligramos. Bien, ahora pasemos a ver lo más importante, ¿cuándo están indicados estos medicamentos? Primero, si hablamos de los no selectivos, estos están indicados en pacientes con hipertensión arterial, también en pacientes con arritmias cardíacas, porque son no selectivos, pues van a actuar acá a nivel del corazón, y también en pacientes con una insuficiencia coronaria. Por otra parte, cuando hablamos de los fármacos selectivos, estos están más que nada indicados en pacientes que directamente van a tener insuficiencia cardíaca, básicamente que tengan patologías acá a nivel del corazón. Y ahora, ¿cuándo están contraindicados estos medicamentos? Primero, los no selectivos están contraindicados en pacientes hipersensibles al medicamento. Lo siguiente, y justamente lo que ustedes dijeron, en pacientes con asma bronquial por la exacerbación de esta patología, en pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica bastante severa, en pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con bloqueos cardíacos de segundo a tercer grado y también en pacientes con una enfermedad severa del nodo sinusal. Bien, ahora, por otra parte, los selectivos cuando están contraindicados en pacientes hipersensibles al medicamento, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero a diferencia de la leve, en una que sea bastante severa y pacientes con hipertensión pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que puede producir cada uno? Primero, los más importantes, los no selectivos. Estos pueden producir bradicardia, pueden producir hipotensión, dolor retroesternal, disminución de la libido y lo más importante, dificultad respiratoria a partir de esa broncoconstricción. También pueden producir edema, confusión y depresión. Por otra parte, los selectivos pueden producir cansancio, bradicardia, vértigo, alteraciones gastrointestinales, edema en miembros inferiores, insomnio y disminución de la capacidad sexual. Esta última es una razón por la cual muchos de los pacientes, después de utilizar un tiempo los medicamentos selectivos, pues ya no quieren utilizarlo. Bien. Entonces, de acá lo más importante que tienen que recordar principalmente es la diferencia entre los fármacos selectivos y los no selectivos. Nunca olviden esta parte. No selectivos pueden afectar también acá a nivel de los bronquios y los selectivos únicamente actúan a nivel del corazón. Bien, ahora pasemos a ver a los alfa bloqueadores, doctores. Cuando hablamos de los alfa bloqueadores, estos van a terminar en el sufijo sosina. ¿Y qué medicamentos vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar medicamentos como la prazosina, entre otros. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? El mecanismo de acción va a ser el bloqueo de los alfa-1 adrenoreceptores
postsinápticos. Recuerdan que les dije el día de ayer que tenemos receptores alfa y receptores beta. Ya vimos quiénes actúan frente a los receptores beta. Ahora veamos quiénes actúan frente a los receptores alfa y dónde se encuentran estos. Bien, entonces cuando hablamos de los receptores alfa, ¿estos dónde se encuentran? Se encuentran a nivel del músculo liso, específicamente a nivel del músculo liso vascular, es decir, acá a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Y qué función cumple? La función que cumple es justamente generar vasoconstricción. Por ende, cuando directamente se bloquean estos receptores alfa 1, lo que producimos por el contrario va a ser vasodilatación. Y a partir de esta vasodilatación, pues pasamos a disminuir la resistencia vascular periférica. Y si la resistencia vascular periférica disminuye, pues también va a disminuir la presión arterial y pasamos a tener una presión totalmente bien en parámetros normales. Bien. Ahora, los medicamentos que forman parte de esta familia de doctores, ¿cuáles van a ser? Van a ser la prazosina, la doxazosina y la terazosina. La más importante por mucho de acá va a ser la prazosina, que se puede administrar en dosis iniciales de 1 miligramo, dosis máximas de 20 miligramos, con una frecuencia de una vez por día y tiene una vida media de 3 a 4 horas. La presentación en la que vienen estos medicamentos va a ser en cápsulas de 1, 2 y 5 miligramos. ¿Cuándo están indicados? Están indicados principalmente cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva leve a moderada. Y miren también en hiperplasia prostática benigna. ¿Alguien tiene idea de por qué puede estar indicado los alfa bloqueadores en un paciente con hiperplasia prostática benigna, doctores? Hiperplasia quiere decir que está grande la próstata, ¿no? Correcto, hay un aumento del número de células a ese nivel. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque miren, cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, generalmente, como dijo el doctor, hay una proliferación acá a nivel celular, hay un aumento del tamaño de la glándula prostática. Y este aumento del tamaño de la glándula prostática, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que no pueda directamente pasar fácilmente la orina desde la vejiga a partir del uréter y posteriormente a salir a través del meato urinario. ¿Por qué? Porque hay una compresión. Entonces, en este caso, podríamos utilizar a alguien que nos ayude a relajar directamente el músculo liso. ¿Y quién podría relajar este músculo liso? ¿Quién podría generar esa vasodilatación y directamente bloquear esos receptores? Pues podría hacerlo la prazosina o los alfa bloqueadores. Y al justamente relajar esta parte, pues directamente liberaríamos en lo que más se pueda ese pequeño canal para que posteriormente la orina fluya fácilmente. También está indicado en el famoso fenómeno de Raynaud. ¿Quién recuerda, doctores, qué es el fenómeno de Raynaud o Raynaud? Es la vasoconstricción de las falanges distales de las manos ante el frío. Excelente, doctora. Es justamente eso. Cuando hay una vasoconstricción abundante, generalmente afecta a las porciones periféricas del cuerpo, que puede ser a nivel de las falanges, a nivel de los dedos, de las manos, pero también puede afectar a nivel de la nariz o incluso a nivel de las orejas. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente el tejido que tendría que verse totalmente rosado y totalmente irrigado, pues se ve bastante pálido, se ve que la sangre no está llegando a ese nivel porque hay un exceso de vasoconstricción. Entonces, en este caso, estaría también indicado utilizar los alfa bloqueadores. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Van a generar vasodilatación. Bien, doctores. Exacto, excelente, doctora Allison. Vasoconstricción brusca al frío. Y sí, en este tipo de pacientes está indicado utilizar a los alfa bloqueadores. Bien, ahora, ya viendo esto, ¿cuándo está contraindicado estos medicamentos? Están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad. También está contraindicado en un paciente con una insuficiencia coronaria. Insuficiencia coronaria, ¿por qué? Porque directamente hay una alteración a nivel de las arterias coronarias a ese nivel y también en una patología cardíaca, justamente por lo que explicábamos anteriormente, que si solamente generamos vasodilatación, podemos también generar alteración a nivel del corazón. Pero si es leve o moderado, como estamos viendo acá, no hay ningún tipo de problemas. Bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Pues los efectos adversos van a ser la hipotensión ortostática, que es justamente cuando nos ponemos de pie de golpe y sentimos como que un mareo bastante fuerte.
Eso puede ser un efecto adverso. También puede haber el fenómeno de la primera dosis. Podemos presentar síncope a partir de ello, pérdida de conciencia, sequedad de la boca, cefalea, palpitaciones, visión borrosa e impotencia sexual. Esta impotencia sexual va a ir de la mano justamente con lo que les expliqué cuando, donde actuaba a nivel de la hiperplasia prostática benigna, pues a partir de ese mismo mecanismo se puede producir la impotencia sexual en el paciente. Bien, entonces lo más importante que tenemos que recordar acá principalmente son las indicaciones, como les dije, fenómeno de Raynaud, hiperplasia prostática benigna, son preguntas que les van a hacer cuando hablen de los alfa bloqueadores. Bien. Y ahora pasemos a ver el último grupo dentro de los beta bloqueadores, que van a ser los alfa y beta bloqueadores. Ahora, acá, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar directamente de que no solamente esta familia de fármacos antihipertensivos van a bloquear a los receptores alfa o a los receptores beta, sino que van a bloquear a ambos grupos, tanto a los alfa como a los beta bloqueadores. Acá vamos a encontrar que el sufijo va a ser LOL. Y no se confundan, en los beta bloqueantes era OLOL. Acá solamente es LOL. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es ser antagonistas selectivos sobre los receptores alfa 1 adrenérgicos y no selectivos sobre los beta adrenoreceptores. Entonces somos bastante selectivos sobre los alfa 1, pero no seleccionamos a ningún beta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que como les dije, tenemos diferentes receptores. Alfa 1, tenemos a los beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Qué es lo que pasa? Que se bloquea de forma indiscriminada a todos los beta. Miren, de forma no selectiva a los receptores beta, tanto a los beta 1, a los beta 2 como a los beta 3. Y por otra parte, sí son selectivos de los alfa 1 adrenoreceptores, porque más adelante vamos a ver que también tenemos a los alfa 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bloqueamos únicamente al alfa 1, también vamos a actuar acá a nivel del músculo liso. Entonces, bloqueando los beta 1, beta 2 y beta 3, principalmente disminuimos la frecuencia cardíaca y por ende el gasto cardíaco en el paciente. Y bloqueando los alfa 1, bloqueamos la contracción a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos y disminuimos la resistencia vascular periférica. Y si disminuye tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica, pues también disminuiríamos la presión arterial en el paciente y se encontraría nuevamente en parámetros normales. Ahora, obviamente uno puede decir, esto suena bastante bien porque pues acá estamos viendo que estamos atacando tanto al gasto cardíaco como a la resistencia vascular periférica. Y está bien, pero no del todo. ¿Por qué? Porque también todos los efectos adversos que vimos anteriormente pues se van a repetir, principalmente el efecto adverso que llegaba a atacar a nivel de los pulmones. Bien, entonces, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esta familia? Pues tenemos acá al labetalol, al carvedilol y al prisidiol. Labetalol, carvedilol y prisidiol. Los más importantes son el labetalol y el carvedilol. Primero, cuando hablamos del labetalol, este se puede administrar en dosis iniciales de 100 miligramos, dosis máximas de 1200 miligramos con una frecuencia de una vez por día. Tiene una vida media de 6 a 8 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 100, 200 y 300 miligramos y también viene en ampollas. Ahora, algo muy importante del labetalol es que este medicamento es el segundo que yo les voy a mencionar que también está indicado en pacientes gestantes. ¿Recuerdan cuál era el primero que dijimos que estaba indicado en pacientes gestantes, doctores? Peripino. Excelente, doctores. Nifedipino principalmente en pacientes gestantes que tienen preeclampsia. El labetalol es el segundo medicamento que también se puede utilizar en pacientes gestantes y ahora veremos bajo qué situación. Bien. Ahora, cuando hablamos del carvedilol, este se puede administrar en dosis iniciales de 12,5 a dosis máximas de 50 miligramos con una frecuencia de 2 veces por día. Tiene una vida media de 7 a 10 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 6,25, de 12,5 como el que estamos viendo acá y de 25 miligramos. Cuando esté indicado, están indicados principalmente en emergencias hipertensivas. Y acá ya estamos viendo algo diferente. Miren, anteriormente les dije que tenemos fármacos que son de primera línea y esos fármacos de primera línea generalmente se utilizan cuando tenemos pacientes pues que solamente llegan con una presión que se encuentra leve hasta moderadamente elevada, tal vez grado 1 como mucho.
Y estos eran los YECA, los ARA2 y los calcio antagonistas. Pero también tenemos casos en los que vamos a requerir medicamentos para emergencias hipertensivas, donde incluso haya daño de órganos diana. Y en este caso, el abetalol va a ser el principalmente indicado cuando tenemos una emergencia hipertensiva. También en una hipertensión posoperatoria, en una hipertensión en pacientes con feocromocitoma y también en hipertensión durante el embarazo cuando hablamos del labetalol. El labetalol también se puede utilizar y miren, no estamos poniendo acá crisis hipertensiva ni nada. Directamente estamos colocando en hipertensión durante el embarazo, el labetalol se puede utilizar. Ahora, si bien se puede utilizar, vamos a ver que no es el de primera línea. Más adelante vamos a ver cuál es de primera línea en casos de pacientes con hipertensión que sean gestantes. Ahora, ¿cuándo está contraindicado? Como les dije nuevamente, está contraindicado en el asma bronquial porque directamente vamos a también bloquear a los betados que se encargaban de generar broncodilatación, por ende produciríamos broncoconstricción y agravaríamos mucho más la patología. De igual forma, en insuficiencia cardíaca y bloqueos cardíacos, también en casos de bradicardia, porque si vamos a actuar a nivel del corazón, podemos incluso aumentar y agravar todavía más la bradicardia. Bien, y ahora y por último, ¿cuáles son los efectos adversos, doctores? Pues van a ser los mismos: hipotensión ortostática, prurito intenso en cuero cabelludo, falta de eyaculación, broncoespasmo y hepatotoxicidad. Broncoespasmo siendo de los más importantes cuando hablamos de los alfa y beta bloqueadores y también de los beta bloqueadores, doctores. Bien. Entonces, hasta acá ya tenemos dos fármacos que se pueden utilizar cuando tenemos una paciente gestante. Lo más importante de los fármacos beta bloqueantes, pues es que no tenemos que utilizarlos cuando tenemos un paciente, principalmente que tenga patologías pulmonares como EPOC o asma. Bien, doctores, hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a los beta bloqueantes, doctores? ¿Está todo claro? Si está todo claro, pongan emojis en los comentarios y podemos ir al receso. Bien, no hay preguntas. Bien, doctores, entonces vamos al receso porque al volver vamos a comenzar a hablar de los diuréticos y quiero que los vean en conjunto y que no los vean aparte para que puedan entenderlos. Vamos a ver estos otros fármacos de vasodilatación y vamos a explicarles cómo pueden utilizar todo esto en la práctica clínica y van a resolver ustedes el caso clínico que les tengo preparado. Son las 6:58. Volvamos a las 7:08, casi 7:10, doctores. Vayan a prepararse un café y volvemos en breve, doctores. Volvemos en 10 minutos.